Hola a todos mis alumnos de segundo ciclo del Colegio Nahuelquín. Hoy día vamos a aprender a usar la calculadora en las operatorias que hemos realizado de forma manual en las guías anteriores. Eso quiere decir que les voy a enseñar a cómo usar la calculadora, por ejemplo, para evaluar una función cuadrática o una función exponencial, ¿ya? Para todas aquellas personas que se complican con los cálculos por la regla de los signos o por la prioridad de las operaciones, ¿ya? Recordemos que no todas las operaciones se hacen con la misma prioridad. Siempre se hacen, por ejemplo, primero las potencias, o los paréntesis, después las multiplicaciones y o divisiones y finalmente las sumas y o restas, ¿ya? Entonces la calculadora me puede entregar todos esos cálculos, pero yo tengo que saber ingresar bien los valores a la calculadora, y para eso yo les muestro mi calculadora científica que está aquí, ¿cierto? En donde en el caso de la función cuadrática les va a servir usar esta tecla, el x cuadrado, que quiere decir que yo un número lo elevo al cuadrado. Ya, por ejemplo, si yo quiero elevar 5 al cuadrado, lo puedo escribir así y ahí me va a dar el resultado. Otra forma de escribir 5 al cuadrado sería 5 gorrito, ese gorrito que está ahí, quiere decir que yo le estoy elevando ese número, ¿ya? Ya, ahí está. En algunas calculadoras no aparece el símbolo así, aparece como x elevado a y, o también puede aparecer como x elevado a un cuadradito, ¿ya? No en todas aparece ese mismo símbolo, pero en esta calculadora científica, que es la que la mayoría tiene, ese símbolo es para escribir el elevado, ¿ya? El exponente pequeñito que está ahí arriba. En el caso de la función exponencial podría servirme el elevado al cuadrado, el elevado al cubo, ya que es elevado a 3. O también esta misma tecla para ocupar otro exponente, por ejemplo, no sé, menos 2, 5, etc. Y entonces, como les estaba diciendo, esta tecla nos va a servir para elevar a números que sean diferentes de 2 y de 3, ¿ya? Porque si yo quiero elevar a 2, aprieto esa tecla, y si quiero elevar a 3, aprieto esa tecla, ¿ya? Pero esta me puede servir para elevar a 4, a 5 o a un exponente negativo, como menos 1, menos 2, etc., ¿ya? Entonces tenemos esa tecla que es importante, ¿cierto? La de los exponentes, y también tenemos la de los paréntesis, que sobre todo en el caso en que aparecen divisiones o operaciones que hay que separar, es necesario poner los paréntesis, si no, no nos va a dar bien el resultado, ¿ya? Y también está esta tecla de acá, ¿ya? Que quiere decir fracción, ¿ya? Por ejemplo, si yo quiero escribir, si un resultado me da decimal, por ejemplo 0,5, ¿ya? 0,5, y en la alternativa no está el 0,5 y está como fracción, entonces yo ocupo esta tecla que está aquí para escribir el resultado en fracción, ¿ya? Y como en la parte amarilla dice d partido c, hoy se ve borroso, a ver, ahí. Como en la parte amarilla dice de partido C, la tecla Shift es para activar las teclas amarillas, ¿ya? Que es lo que está escrito ahí arriba. Entonces yo aprieto Shift y aprieto esa teclita que está ahí, y ahí me sale la fracción. 1 partido 2, ¿ya? Entonces 1 partido 2 es lo mismo que 0,5. Solo que esto representa la fracción, ¿cierto? Este es el numerador y este es el denominador. Ese es el número de arriba y ese es el número de abajo. Y eso equivale a ese decimal, ¿ya? Entonces ahora vamos a ir a unos ejercicios que yo saqué de las guías anteriores para que veamos cómo se hacen con la calculadora, ¿ya? Por ejemplo, en el ejercicio que anoté aquí como ejemplo, es de la guía 1, es el ejercicio 8, ¿ya? Y me entregan esta función cuadrática. Esa función cuadrática, y me preguntan cuáles son las soluciones de esa función cuadrática, ¿cierto? Entonces esas son las alternativas. Se supone que yo les enseñé que ustedes tenían que evaluar esas dos soluciones en la función y ver si les daba 0. Y en el caso que les daba 0, entonces esas eran las soluciones, ¿ya? Entonces aquí yo escribí que con la primera alternativa voy a evaluar la solución 1 y la solución 2. Ahí yo le puse x1 es igual a menos 10 y x2 es igual a 14, que son esas soluciones, ¿ya? Estas tengo que yo evaluarlas en mi función cuadrática.
Entonces aquí yo puse f de menos 10 porque la solución era menos 10, ¿cierto? Evalúo la función en el menos 10 y yo tengo que seguir la estructura de la función cuadrática, ¿cierto? X al cuadrado, pero como x vale menos 10, es menos 10 al cuadrado. Después dice menos 2 por x, menos 2 por menos 10 porque x vale menos 10. Y finalmente menos 35. ¿Ya? Entonces él hizo lo mismo también con el 14. Y ahora voy a hacer esto con la calculadora. ¿Ya? Entonces primero menos 10 al cuadrado. Tengo que copiar todo tal cual. Si ahí sale paréntesis, yo le pongo paréntesis. Paréntesis menos 10, cierre paréntesis, elevado al cuadrado. Después dice menos 2 por menos 10 que sale entre paréntesis igual. ¿Ya? Si ahí se dan cuenta, le puse el por chiquitito, un puntito, ya, pero no siempre aparece el por, a veces sale como 2 paréntesis menos 10, eso quiere decir que se está multiplicando, no siempre se escribe el signo por, pero en la calculadora tienen que escribirlo, ¿ya? Menos 35, ¿ya? Menos 35. Entonces ahora aprieto es igual y me da que da 85. Entonces aquí la evaluación de f en menos 10 vale 85. 85. Entonces, como este resultado es distinto de 0, ¿cierto? Esa alternativa no corresponde a las soluciones porque me tiene que dar 0. Entonces, luego hago lo mismo con esta alternativa, con esa, hasta que con las dos soluciones el resultado final me dé 0. Ya no otro número, tiene que ser 0. Por eso se llaman los ceros de la función cuadrática, ¿ya? Ahora si vamos al segundo ejercicio, en el segundo ejercicio es del mismo tipo, me entregan la función cuadrática y me preguntan los valores de x o los ceros. Una opción, ¿cierto?, de hacer lo mismo de arriba, que es reemplazar el valor de menos 8 y de menos 1 en la función y ver cuándo me da 0. Y la otra forma de hacerlo es aplicando la fórmula que me entrega las soluciones, ¿ya? Esta que está aquí, que yo le enseñé en un video anterior. ¿Ya? Esa es la fórmula y yo tengo que reemplazar los valores de B, de A, de C, ahí, ¿ya? Y acuérdense que el valor de A es el número que acompaña el x cuadrado, el B el número que acompaña la x y el C el número que no tiene x, que está solo, ¿ya? El término independiente. Entonces yo aquí reemplacé todos los valores, ¿cierto? En la fórmula, y esto lo quiero escribir en la calculadora, ¿ya? Entonces si yo escribo todo eso en la calculadora, ya está un poquitito más complicado, chiquillos, porque me aparece una división. Entonces, como me sale la rayita de la fracción, que es una división, yo primero tengo que hacer todo lo que de arriba está acá arriba en un paréntesis, ¿ya? En un gran paréntesis, y aquí voy a ocupar hartos paréntesis, porque tengo que ocupar un paréntesis para todo esto de aquí arriba. Ahí lo marqué. Y tengo que ocupar otro paréntesis para lo de aquí adentro de la raíz, ¿ya? Para que la calculadora me muestre bien el resultado, ¿ya? Entonces ahora vamos a hacer eso. ¿Ya? Entonces es paréntesis menos 7, cierre paréntesis. En la calculadora no me sale el más menos, entonces usted primero lo hace con más y después lo hará con menos, ¿ya? Más raíz cuadrada, que está aquí, ¿cierto? Esa es la raíz cuadrada. Y aquí tiene que abrir otro paréntesis para escribir todo lo que está dentro de la raíz cuadrada, ¿ya? Paréntesis, otra vez paréntesis, menos 7, cierre paréntesis, al cuadrado. Ahí está, es la tecla del cuadrado, ¿cierto? Menos 4 por 1, 4 por 1, por menos 8 y cierro paréntesis, ¿ya? Ahora, si ustedes se dan cuenta aquí, yo marqué un paréntesis para encerrar lo de la raíz, y aparte había otro paréntesis aquí del menos 8. Pero al principio yo partí con un paréntesis grande, entonces tengo que poner 3 paréntesis, ¿ya? Si ustedes cuentan ahí, 1, 2, 3 paréntesis. Y aquí tengo 2, entonces me falta otro más, ¿ya? Y todo eso dividido por, ¿cuánto es? 2 por 1.
Ya 2 por 1 es 2, así que ni siquiera tienen que escribir 2 por 1, ya, así que escriben 2. Y da 8, ¿ya? Entonces la solución 1 es 8. Ahora hacen lo mismo pero con signo menos, ¿ya? Pueden ir, o sea, aquí, ahí yo retrocedí. Con esa flechita retrocedo y ahí aparece todo lo que yo hice antes. Entonces yo voy a devolverme y en donde puse suma, antes de la raíz, ahí era más menos. ¿Se acuerdan que ahí era más menos? Ahí, entonces yo lo hice con más, ahora lo voy a hacer con menos. Pero no voy a volver a escribir todo de nuevo, pues ahí está la raíz. Por lo tanto, el símbolo que ahí era más y ahora lo voy a cambiar por menos. Y le puse menos, ¿ya? Y ahora le pongo es igual. Y eso me da menos 1. Entonces el x2 es igual a menos 1. ¿Ya? Y ahora voy a las soluciones. ¿Y cuáles tienen la alternativa de 8 y menos 1? Chuta, se ve borroso. 8 y menos 1, la alternativa C. Ya, entonces esa es. Ahora otro ejercicio, el ejercicio 15 igual de la guía 1. En el ejercicio 15 me dan una función cuadrática, ¿cierto? Que esta que está acá, y me preguntan cuánto es el punto máximo, o sea, el punto máximo de f de x, o sea, me están preguntando por el vértice, ¿ya? Como la función cuadrática tiene el acompañante de la x cuadrado como un número negativo, quiere decir que esta función se abre hacia abajo, ¿ya? Así, y tiene un punto máximo, ¿cierto? Que es el vértice. El vértice tiene esta fórmula que está aquí y tengo que reemplazar, ¿cierto? Los valores de A y de B. Los valores de A es menos 2 y el de B es 8. Entonces yo aquí, ¿cierto? Lo escribí el valor de A, de B y de C. Y acá reemplacé, donde dice menos B, menos 8. Después dice 2 por A, A vale menos 2, entonces 2 por menos 2. ¿Ya? Y aquí después tengo que evaluar la función en ese mismo punto que anoté acá. Entonces vamos a ver cuánto sale ese punto. ¿Ya? Entonces aquí hay un símbolo que igual me sirve para marcar los signos negativos, ya que hay un signo menos que está entre paréntesis. Ese es para indicar que voy a marcar un número negativo. Menos 8 dividido, y aquí voy a poner entre paréntesis lo que está ahí abajo, ¿ya? Toda esa operación la voy a poner entre paréntesis. Dividido 2 por menos 2. Cierra paréntesis, ¿ya? Escribo todo eso que está en el denominador entre paréntesis porque si yo no lo pongo, la división me lo va a hacer solamente ese 2 y no esa multiplicación, ¿ya? Ahí me da 2, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta, yo ya ahí tenía escrito que da 2. Por lo tanto, como el resultado es 2, yo ahora tengo que evaluar la función en 2, f de 2. Voy aquí, f de 2. Miro mi función, ¿cierto? Menos 2 por x cuadrado. Menos 2 por x cuadrado, pero como aquí vale 2, ¿cierto? Reemplacé por 2. Y después dice 8 más 8 por x, más 8 por 2, menos 1. Bien, entonces ahora vamos a poner esto mismo en la calculadora. Que sería menos 2 por 2 al cuadrado más 8 por 2 menos 1. Ya escribí lo mismo que está ahí. Y me da 7. ¿Ya? Entonces, f de 2 es igual a 7. Por lo tanto, el punto del vértice o el punto más alto sería 2,7. Ya que es la alternativa C. Y finalmente vamos con un ejercicio de la guía 2, igual de función cuadrática, en donde me entregan esta función. Me dicen que f de x es menos un medio de x cuadrado más 2 y me preguntan cuánto es f de menos 2 más f de 2. Entonces yo primero tengo que calcular por un lado cuánto es f de menos 2, después calculo f de 2 y finalmente sumo esos dos números que me dan. ¿Ya? Entonces aquí tengo f de menos 2. Yo reemplacé la función, ¿cierto? En donde había una x puse un menos 2 y lo otro lo mantuve. Acá lo mismo pero con el número 2, no con menos 2. Y entonces esto mismo yo lo voy a poner en la calculadora. Primero con f de 2, de menos 2, perdón. Con f de menos 2, que sería menos un medio por menos 2 elevado a 2. ¿Ya? Entonces voy a poner
paréntesis, menos 1/2, que si en calculadora se escribe 1 dividido 2, menos 1/2 por paréntesis, menos 2, cierre paréntesis, al cuadrado, más 2. Más 2. Y eso da 0. Entonces aquí yo escribo 0. Luego hago lo mismo pero con el 2, ¿ya? Entonces yo puedo ir acá a devolverme y borrar lo que quiero cambiar. Por ejemplo, aquí en vez de menos 2, le pongo más 2. ¿Ya? Y en el otro, ¿cuál otro cambiaba? Ese nomás cambiaba, sí, ese nomás cambiaba. Eso, y ahí pongo es igual y me da 0 igual, ¿ya? Entonces, como el valor de f de menos 2 me dio 0 y el valor de f de 2 es 0, la suma es 0 y eso es la alternativa A. Ya, este es el 1 de la guía 2. Espero les haya servido estos ejercicios, ¿cierto? Que yo hice con la calculadora, ¿ya? Ahora fui al libro, el libro número 2, ¿cierto? Para hacer lo mismo que hice con la función cuadrática, pero con la función exponencial, ¿ya? Esto es la página 13. Ya, si ustedes se dan cuenta, acá arriba me da la función exponencial 4 elevado a x y me da los valores de x para hacer la tabla de valores y después yo tengo que ir poniendo los resultados que me dan. Con la función x, o sea, 4 elevado a x, con la función 4 elevado a x más 1 y después 4 elevado a x menos 1. ¿Ya? Y acá igual hay otras tablas que hacer con otras funciones. Entonces voy a hacer algunos de acá arriba y otros de acá abajo porque esos son fáciles y acá es más difícil porque hay con fracciones, ¿ya? Entonces en el caso de que x vale menos 3, ¿ya? X vale menos 3. Como la función es 4 elevado a x, entonces yo aquí escribo, ¿cierto? 4 elevado a menos 3. Y eso me da un decimal, ¿ya? Y yo lo quiero escribir como fracción. ¿Ya? Entonces escribo el botoncito Shift y luego S de ahí, porque ese significa fracción, el D partido C. ¿Ya? Entonces aprieto Shift y aprieto este botón de ahí. Y ahí me da 1 partido 64. 1 partido 64. Luego hago lo mismo con el menos 2. ¿Ya? Aquí puedo, en vez de ponerle 3, le pongo 2. Le cambio nomás eso. Y pongo es igual y me da ese valor. Hago de nuevo lo mismo del Shift y esa tecla. Y me da el resultado en fracción. 1 partido 16. 1 partido 16. ¿Ya? Así se hace con todos esos ejercicios para el lado. Luego voy a hacer la otra, porque ahí hay que sumarle un valor, ¿ya? Es 4 elevado a x más 1, cuando x vale menos 3. Yo ya tengo ese valor, pues debería ser un 1 partido por 64 más 1, ¿ya? Pero voy a escribir aquí todo, ¿ya? Que sería 4 elevado a menos 3 y... o se me olvidó poner un paréntesis. Bueno, le voy a poner es igual. Luego le pongo más 1. Ya, ahí está el resultado. Si lo transformo a fracción con esas teclitas que les enseñé, ¿cierto? Me da 65 partido 64. 65 partido 64. ¿Ya? Y lo mismo con esta, pero ahí en vez de sumarle 1 hay que restarle 1. Bueno. Luego, acá hay otra tablita. Dice complete la tabla y esboce las gráficas, pero no vamos a esbozar las gráficas porque yo solamente les quiero enseñar cómo pueden evaluar la función con la calculadora. Entonces aquí dice f de t. F de t es igual a 1/4 elevado a t. O sea, el término independiente aquí no es x, es t. ¿Ya? Entonces aquí me dan los valores de t. Es lo mismo, solamente que me cambiaron la letra. ¿Ya? Entonces aquí tengo que evaluar f de menos 3. ¿Ya? Porque t vale menos 3. Entonces esto sería 1/4 elevado a menos 3. ¿Ya? Y eso lo voy a hacer con la calculadora. 1/4 elevado a menos 3. El 1/4
lo voy a escribir entre paréntesis porque es una división. 1 dividido 4, un cuarto, elevado a ¿cuánto era? A menos 3. Elevado a menos 3. Me da 64. Entonces aquí sería 64. Y aquí me dice h de t, otra función, pero igual está en función de t. Y como t vale menos 3, aquí voy a calcular h de menos 3. Ya, esto es un tercio elevado a t, y t vale menos 3, entonces un tercio elevado a menos 3. Voy a la calculadora de nuevo. Aquí tenía un cuarto, no un tercio. Entonces aquí voy a regresar para cambiarle ese 4 por un 3. Voy a apretar el 3. 3. Y eso me da 27. ¿Ya? Entonces aquí da 27. Y aquí va a ser uno más y sería el último. F de menos 2 sería un cuarto elevado a menos 2. ¿Ya? Porque tengo que seguir esa estructura. Un cuarto me lo da la estructura. El t es menos 2 porque ahí me dice que t vale menos 2. Y acá sería h de menos 2, que sería un tercio elevado a menos 2. ¿Ya? Entonces primero un cuarto elevado a menos 2. El un cuarto, acuérdense, entre paréntesis, 1 dividido 4 es un cuarto, y elevado a menos 2 será. Elevado a menos 2. Y eso da 16. ¿Ya? Y el otro es un tercio elevado a menos 2. Entonces con la flechita voy a volver, y en vez de un tercio, o sea, en vez de un cuarto es un tercio, entonces cambio ese 4 por un 3. Ya, si usted no tiene la opción de devolverse con la flechita, escribe todo de nuevo nomás, ¿ya? Pero en vez de un cuarto, escribe un tercio. Y eso me da 9, ¿ya? Espero les haya servido este pequeño tutorial que les hice para usar la calculadora en los cálculos de la evaluación de funciones, de fórmulas, ¿ya? Tienen que hacerlo con cuidado, respetando los paréntesis y siguiendo los consejos que yo les di en este video, ¿ya? Nos vemos, que estén bien, chao.